Ya se ve completo, ¿ah? Sí, Sí. sí, sí, completo. Correcto. Vamos entonces. Las 5 preguntas pendientes fueron, ¿a qué se refiere la frase mientras la tierra permanezca? Que se usó en la narración de Noé. Número 2, ¿a qué se refiere que habrá cielos nuevos y tierra nueva? Obviamente eso no está en la narración, pero surgió a raíz de que la tierra va a permanecer, no va a permanecer. Entonces, ¿qué significa cielo nuevo y tierra nueva? ¿Es otro cielo y otra cielo, otra tierra, o es la misma pero limpiada? Y eso vamos a ver. La número 3, si las leyes sobre los sacrificios iniciaron hasta en la época de Moisés, ¿por qué Noé ofreció sacrificio desde antes? ¿Y cómo supo él que debía hacerlo? Esto implicó otra pregunta que fue ¿en qué momento iniciaron exactamente los sacrificios? Y finalmente, además del pacto de Dios con Noé, ¿cuántos pactos hay en la Biblia antes del nuevo pacto con Jesús? Esta pregunta va a ayudar a que tengamos de manera introductoria todos los pactos hasta llegar a Jesús y vayamos viendo que tienen conexión uno con otro. Las preguntas de esta semana que me enviaron son, cuando maldijo Noé a su hijo Cam, o se refería a la tierra de Canaán. Recuerden que cuando Noé despierta de su embriaguez y da la bendición y las palabras a cada uno de sus hijos, en vez de maldecir a Cam, que fue el hijo que lo agravió, dirige la maldición a Canaán, que es el hijo de Cam, como vemos en la genealogía. Entonces la pregunta va en esa línea, ¿por qué a su hijo? ¿O está maldiciendo la tierra? La segunda pregunta es, ¿de dónde surgieron los hebreos o por qué se les llama hebreos? Justamente es aquí en este capítulo de estas dos preguntas, las intercambié, puse como dos la tres y como tres la dos, para que a la hora de las respuestas veamos la conexión, porque puse en la 2, todos los cananeos son descendientes de Canaán, el hijo de Cam. Esta pregunta, aunque parece muy simple, muy básica, tiene algunos detalles que tenemos que comentar. Si todos los que vivían en Canaán eran descendientes de Cam o ya no, sobre todo ahora que llega Abraham y después cuando llegan los israelitas. Entonces aquí esta pregunta se me hizo muy, muy pertinente para que la analizáramos. Esa la vamos a tocar como número 2 de esta segunda parte y vamos a dejar en tercero de dónde surgieron los hebreos, porque lo único que se menciona aquí en Génesis 14, que es la lectura que sigue, es Abraham el hebreo. Es lo único que nos dicen, pero no nos mencionan un poco más de por qué ya empiezan a llamarle a Abraham el hebreo. Entonces vamos a entrar a las preguntas. Para recordar la narración, rapidito del arca, Noé ofreció sacrificios a Jehová y Dios recibió este sacrificio como aroma grato. Esto va a ser muy importante porque van a haber sacrificios que no son de olor grato, pero son necesarios. Pero hay unos que son de olor grato. Entonces, ya cuando veamos a detalle los sacrificios en Levítico, vamos a ver estas diferencias de los 5 tipos de ofrendas que habían y cuáles eran de olor grato y cuáles no. Y vamos a ver un poco más, porque aquí solamente recordar que este sí fue de olor grato a Jehová, y ahí es donde Dios promete no volver a destruir la tierra con un diluvio. Y ahí es donde establece el arco iris como señal de su pacto eterno con la humanidad. Aquí volvemos a ver un pacto que tiene que ver con toda la creación, con todo lo creado. Es un pacto que incluye tanto a Noé y su familia como a todas las criaturas y a toda la naturaleza. Es conocido este pacto como el pacto de estabilidad. Y vimos que también a la salida del arca le vuelve a repetir Dios a Noé y a sus hijos las mismas palabras que le dijo a Adán y a Eva, de fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta es la instrucción que Dios vuelve a dar.
No solamente fructificad quiere decir maduren, multiplicar quiere decir reproduzcanse y llenar la tierra quiere decir extiéndanse. Y todavía había una instrucción más que es llenar la tierra y sojuzgadla. ¿Qué significa? Conozcan sus leyes y aprendan a usarlas. Entonces, todo esto se conoce como el mandato cultural y se le vuelve a dar a Noé. Aquí ya no son dos personas como al principio Adán y Eva, sino ya son 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres a quienes se les da la misma instrucción. Como ya sabemos, el siguiente capítulo nos va a hablar que precisamente hubo algunos que desobedeciendo esto quisieron hacer una ciudad, una torre y no extenderse, no llenar la tierra, eran en desobediencia total a esta instrucción que Dios había dado. Y ya sabemos las consecuencias de la torre de Babel. Aquí solamente me quiero enfocar justamente a lo que significó este sacrificio que Noé ofreció y que fue agradable a Dios. Ya sabemos que también el hecho de que Dios haya limpiado la tierra de los pecadores no significó que los que fueron salvados en el arca, todos hayan quedado sin pecado. Es decir, aquí Dios corrobora y revela que la limpieza externa del pecado no implica necesariamente la limpieza interna de las personas pecadoras. Y aquí se va a comprobar porque al salir del arca, por un lado, Noé se embriaga y por otro lado el hijo hace esta acción, este, digamos, pues condenatoria que le llevó incluso a una maldición. Eh, Vamos a ver en detalle lo que es en sí la pregunta. ¿A qué se refiere mientras la tierra permanezca? Porque después que Dios le da esta bendición a Noé y a sus hijos de que ya no volverá a maldecir la tierra, dice que mientras la tierra permanezca, seguirá dando el calor, el frío, la siembra, la cosecha, todo lo que es el ciclo normal de la tierra. ¿Y qué significa entonces mientras la tierra permanezca? Es que como no van a cesar ninguna de estas cosas, está Dios estableciendo, por eso se llama pacto de estabilidad, que hay una condición para que la tierra siga actuando de manera firme, siga estable en todo como fue creada, pero esta condición no es eterna, es temporal. Por eso es mientras permanezca. Ya esto está indicando que no es eterno, que va a haber un tiempo en que no va a permanecer, pero también está implicando que hasta que eso suceda y que solamente Dios decide cuándo, la tierra va a estar estable. Entonces es una estabilidad, pero condicionada a un tiempo. Es una duración limitada, pero sostenida. Es decir, no dice que la tierra será eterna, sino que Dios va a sostener el orden natural de todas las cosas durante la existencia de la tierra hasta que Dios mismo renueve la tierra o la destruya, lo que decida hacer con la creación. Esto lo vemos en segunda de Pedro cuando dice, Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces sí, todos, hasta los apóstoles, estaban conscientes de que este pacto con Noé era estable, pero era limitado en cuanto a tiempo. Habría un momento en que sería esta tierra destruida por el fuego. Y cuando decimos, por lo tanto, cuando decimos que la tierra no permanecerá para siempre, pero mientras permanezca habrá estabilidad y ciclos y provisión, significa que Dios no volverá a destruirla con agua. Esa fue la promesa que les dio. Justamente al iniciar nuestra plática de hoy estábamos hablando de las inundaciones. Recuerden que no estamos hablando de estas situaciones temporales y parciales y ubicadas geográficamente que todos vivimos una inundación. No tiene comparación con la narración del diluvio donde fue universal y fue
resultado del juicio divino, porque la maldad de los hombres llegó hasta los cielos. Entonces, esto que nosotros vivimos de inundaciones o tormentas o huracanes, apenas son como muestras, como pequeñas señales de lo que fue ese gran diluvio y de lo que puede ser un juicio de Dios total y universal, pero para nada se le acercan. Entonces, Dios no prometió aquí que nunca habría ningún tipo de inundación, sino lo que es que nunca destruiría toda la tierra con un diluvio, para poder separar esto y no asustarnos de las situaciones que hay, sino más bien recordar que esas que suceden de manera geográficamente ubicadas o temporales o limitadas son apenas un síntoma de lo que realmente fue ese primer juicio de Dios sobre toda la creación en la época de Noé, conocido como el primer juicio, para diferenciarlo del último juicio o del juicio final, que es el que viene. Todo indica, según la palabra de Dios, que solamente hay dos juicios universales. El primero ya sucedió y el segundo es el que viene y no habrá más. Entonces, a esto se refiere, Dios promete ser fiel al orden natural. Es por esto que sigue siendo estable la creación. No amanecemos mañana y ya no hay ley de la gravedad. No amanecemos mañana y ya desaparecieron tres planetas o ya no tenemos sol. O sea, vemos que continúa con toda y sus situaciones difíciles. La Tierra sigue estable, sigue habiendo sol, sigue habiendo luna, sigue habiendo invierno, sigue habiendo todo. Y cada que algo no corresponde a esta estabilidad es un aviso, es una advertencia, pero no es que Dios haya roto su promesa de estabilidad, porque su promesa se refería a este juicio universal con un diluvio. Entonces, esta promesa que se da en el pacto con Abraham, perdón, con Noé, este pacto de estabilidad, es conocida como la gracia común. Cuando leamos en la Biblia la palabra gracia, tenemos que diferenciar la gracia general o gracia común, que es dada a todos los hombres, donde dice Jesús: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios hace llover sobre buenos y malos. Esto es el resultado de la gracia de Dios, pero es esta gracia general dada a toda la creación. Diferenciarla de la gracia especial o gracia particular, que es dada a los creyentes. Entonces, en este punto con Noé, se nos está hablando de esta gracia común en donde aplica a toda la humanidad, y Dios se compromete, acuérdense que es un pacto, Dios se compromete a sostener y bendecir a todos, incluso al mundo. ¿Cómo se compromete Dios? Con orden en la creación, clima, alimentos, y la tierra va a seguir produciendo para buenos y para malos, va a seguir. Y esta es la razón principal por la cual puede haber ciencia. La razón por la cual puede haber ciencia es porque hay leyes estables en el universo. Si hoy hubiera una ley y mañana amanecemos con que ya cambió la ley de la gravedad, ya no es 9.1, si ya no 5, y las cosas empiezan a flotar. Entonces, gracias a esta estabilidad en toda la creación que aplica para buenos y malos, es que se pueden encontrar leyes en todo el universo estables, hasta incluso leyes que van de centésimas y pueden ser reconocidas por no son descubiertas, pero no inventadas por el hombre. El hombre solo las descubre, las reconoce y las codifica, pero él no las inventó. Es Dios quien dio estabilidad a todo. Él sabe a qué velocidad gira la Tierra alrededor del Sol, cuál es la órbita de la Tierra, y esto hace que haya vida y todo funcione como está funcionando. Entonces, esto es todos los que se dedican a las ciencias, sea químicas, físicas, astronomía, lo que ustedes, biología, sabrán que estas leyes estables son sorprendentes para cualquier persona que profundice en cada una de ellas, porque si no hubieran estas constantes que conocemos, no habría vida. Entonces, nosotros
No es que encontremos las leyes de la ciencia en la Biblia, como ya lo hemos repetido, sino que encontramos la explicación del por qué hay estabilidad para que la ciencia pueda ser segura. Es que Dios quiso, mientras la tierra permanezca, que haya leyes que el hombre pueda de una manera identificar como seguras para que pueda vivir, predecir y que pueda de alguna forma vivir establemente y asegurar su caminar sobre esta tierra. Entonces nosotros tenemos una explicación lógica y los científicos descubrirán las leyes que emanan de toda esta explicación teológica. Entonces, a esto le conocemos como la gracia común. ¿A qué se refiere entonces cuando dice después la Biblia habrá cielos nuevos y tierra nueva? Y cabe recalcar que no solamente se menciona en el Nuevo Testamento, también lo menciona Isaías. Eh, Podemos hablar de tres pasos. Primero, que la tierra va a permanecer, como ya vimos ahorita en Génesis 8:22. Pero tenemos otro elemento, la tierra será destruida, como también ya vimos en segunda de Pedro 3:10. Y se nos avisa del tercero, habrá cielos nuevos y tierra nueva, como está claramente en Isaías 65:17 y en Apocalipsis 21:1. ¿Cómo logramos armonizar estas tres? Que la tierra, mientras la tierra permanezca, la tierra será destruida, pero habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí tenemos la relación. La promesa de la tierra permanezca, que es una promesa hecha con Noé, es temporal, pero es firme. Entonces, no se está diciendo que la tierra no tendrá un final, sino que mientras esta promesa de Dios, eh, más bien está diciendo que la tierra durará mientras Dios defina su fin. Pero cuando Dios defina su fin es cuando este pacto, digamos, universal hecho con Noé, hasta que la tierra permanezca. Pero aquí también se aclara que solo Dios tiene la atribución de definir cuándo se debe determinar este momento. Y aquí es donde entramos a la segunda parte cuando Pedro nos avisa, la tierra será destruida. Esta tierra, todos sus elementos serán deshechos y todas las obras que en ellas hay serán quemados. Entonces Pedro nos está hablando del juicio final. Lo mismo que pasó en diluvio, pero ahora va a pasar con fuego, dice Pedro. Entonces tenemos también eh, esta seguridad, porque está en la palabra, de que la tierra, ese final, también va a ser en juicio y va a ser con fuego. Pero, ¿a qué se refiere con será destrucción absoluta o será transformación? Cabe aclarar que hay a las dos teorías. Hay quienes creen que va a ser otra tierra y esta será eliminada, otro cielo y este será eliminado. Y hay la teoría que la palabra nuevo más bien se refiere a la misma, pero renovada. Aquí entra lo que siempre les he comentado. En mi opinión, yo opto por la segunda porque Romanos 8 nos asegura que la misma creación está pidiendo ser libertada de la esclavitud a la que fue sujeta por el pecado humano. Es decir, la tierra gime, dice Romanos 8, esperando su redención. Es decir, es esta misma tierra que espera ese día en que Dios la purifique con fuego y la limpie de todo pecado, que quite todo el pecado externo y también el interno. Eso es lo que está prometido para el segundo juicio o el juicio final. Entonces, la frase, habrá cielo nuevo y tierra nueva, habla de crear nuevo cielo y nueva tierra porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, hace relación con cuando dice que nosotros somos una nueva criatura o que hemos sido hechos nuevos y no se está refiriendo a que seamos otra criatura o que seamos otra persona. Somos los mismos, pero renovados, limpiados. Y aunque tenemos una primera limpieza que fue hecha al creer en Cristo, esperamos la limpieza total que será hecha el día que Cristo regrese, cuando el pecado será totalmente eliminado de nuestro ser. Entonces, está en relación este nuevo nacimiento del ser humano
por agua, que es el bautismo, y el nuevo y la glorificación del ser humano cuando el pecado va totalmente en el juicio final, está muy en relación con el primer juicio con agua y el segundo juicio con fuego. Entonces, lo mismo que va a pasar el ser humano es lo que va a pasar la tierra. Entonces, yo opto más por esta idea de que es el mismo cielo y la misma tierra, pero limpiados totalmente del pecado, renovados. Son hechos nuevos en el sentido de renovados y no de otros. Sin embargo, respeto a quienes interpretan que sea totalmente otra. Últimamente, como una persona de edad me acaba de decir, no importa si sea el mismo o sea otro, lo importante es que voy a estar con mi Señor. Creo que eso es interesante no olvidarlo y recordar que este tema de cielo nuevo y tierra nueva es de temas centrales, doctrina principal en cuanto a que será limpiado totalmente del pecado, pero es doctrina secundaria en cuanto a cómo será hecho. Entonces, para que si encontramos opiniones diferentes, pues no es un punto para pelear. Entonces, bueno, ya les comenté, yo me inclino más por esta idea de restauración total de las cosas, porque incluso hay un versículo que dice que Cristo restaurará. Restaurar significa volver a ser nuevo lo que ya, lo que antes era, es decir, lo mismo. Pasando a la siguiente pregunta es si las leyes sobre los sacrificios iniciaron hasta la época de Moisés, ¿por qué Noé ofreció sacrificio desde antes y cómo supo él que debía hacerlo? La respuesta es primero la tradición oral de los hijos de Sed. Acuérdense que Sed es el que sustituyó a Abel. Y la primera forma de transmitir lo que Dios quería, pues era oralmente, porque todos querían la línea de Sed, como ya vimos, es la primera que empezó a invocar el nombre de Dios y obviamente buscaban el favor de Dios. Entonces la manera correcta de hacerlo pues era como lo hizo Abel, el que su ofrenda fue aceptada por Dios. Entonces no dudemos que todo esto fue transmitido oralmente. Los altares fueron la forma primitiva de establecer o reestablecer, mejor dicho, un encuentro entre Dios y el hombre pecador. Los altares vinieron a ser los sustitutos del Edén. O sea, fuera del Edén, ¿cómo encontrarse con Dios? Porque ahí en el Edén paseaban y caminaban con Dios. Bueno, Adán y Eva, al sentirse fuera del Edén, ellos vivieron la experiencia del antes y el después. Ellos comunicaron por tradición oral lo que era este encuentro con Dios, pero es con Abel que sabemos que de alguna manera Dios les indicó que esa era la forma correcta de reencontrarse con Él, porque Abel lo hizo y Caín también lo hizo. Entonces ambos sabían que el altar era la forma correcta de reencontrarse con Dios. La diferencia está en el tipo de sacrificio o en la forma en que ofrecieron el sacrificio. Entonces, pero todos sabían, tanto la línea de Caín como la línea de Abel, luego Sed, que el altar era el, la nueva forma de reencontrarse con Dios fuera del Edén. Al mismo tiempo, los altares son el prototipo del tabernáculo del desierto y luego del templo. Recuerden que lo primero que había entrando al tabernáculo era un altar, ya no de piedra, sino un altar de bronce. Y entrando al lugar santo, lo que había justo antes de entrar al lugar santísimo era otro altar, era un altar de oro. Entonces, el tema del altar va a ser repetitivo para recordar que esa es la manera correcta de acercarse a Dios. Ahora, no podemos perder de vista que en todas las culturas antiguas existen cosas similares a los altares. No es algo exclusivo del pueblo de la Biblia, pero lo que sí va a ser exclusivo es la forma, el lugar y el tipo de altar y de sacrificio que se ofrece a Dios, a diferencia de los pueblos de alrededor. Entonces, solo me quiero concentrar en que cómo sabía Noé lo que debía de hacer si la revelación vino hasta Moisés. Lo que podemos decir es que
Dios se reveló progresivamente a los hombres desde el principio, desde Adán y Eva. Aunque no había nada por escrito, sino vino hasta tiempo de Moisés, ellos iban recibiendo un conocimiento de lo que le agradaba a Dios de manera progresiva hasta que llegó esta gran revelación en Sinaí. No quiere decir que desde que salieron de Edén hasta Sinaí Dios no había dicho nada, pero la manera en como Dios se revelaba era diferente a cuando ya se hizo por escrito. Y esto es lo que conocemos como esta revelación de Dios al, o directo a la persona, como ya vamos a ver en el caso de Abraham, o a la conciencia, y esto los que lo recibían lo transmitían de forma oral. Entonces aquí tenemos varios elementos que están aquí hilados, pero todos sabían que tenía que hacer con un altar. Pero se nos habla de que el sacrificio de Abel, que fue antes que Noé, y Noé obviamente logró entenderlo y saberlo porque era descendiente de esa línea, fue un mejor sacrificio que el de Caín. Entonces, aquí ya vamos viendo un pequeño elemento. Hay un sacrificio mejor que otro. ¿Y cuál fue la diferencia entre el de Abel y el de Caín? Que el de Abel fue un animal y el de Caín fue vegetales o fue de granos. ¿Qué es mejor para Dios? ¿Animales o vegetales? Más adelante en Levítico vamos a saber que las dos son importantes para Dios, pero las que son de animales eran en relación con el pecado. Es decir, que se requería un sacrificio de un sustituto para que con su muerte el pecado quedara cubierto. ¿Cómo se logró entender esto? Bueno, recordemos que desde el jardín del Edén, perdón, quiero mencionar unas cosas antes. Ya Noé sabía de animales limpios y animales inmundos porque Dios le pide que así meta a los animales en el arca. Es decir, ya había un conocimiento anticipado en Noé acerca de los animales limpios que eran para sacrificio y los animales inmundos que no eran aptos para el sacrificio. Esto es antes de que se le revelara a Moisés la lista de animales puros e impuros. Por eso podemos confirmar que sí había un conocimiento anticipado que los patriarcas tuvieron antes que Moisés, que a Moisés se le diera toda la ley por escrito, ellos tenían que Dios mismo les fue revelando. Y aquí ya lo vamos notando en este acto de distinguir animales limpios e inmundos en tiempos de Noé. Noé actuó como un sacerdote ya que él también hizo un altar saliendo del arca, es decir, él se alineó a Abel, que es el primer registro que tenemos de alguien haciendo un altar, también de Caín, pero de un altar de animales. Aquí Noé se alinea con Abel en este sentido y vamos a ver porque lo que Noé ofrece son holocaustos y el holocausto es un animal todo quemado. La palabra holocausto significa todo quemado y el holocausto era el primer sacrificio que se ofrecía cuando Dios revela los tipos de sacrificio en tiempos de Moisés. Hay 5 y el primero era holocausto y era de olor agradable a Jehová. Ya iremos detallando estos sacrificios, solo se los adelanto para que noten aquí que ya Noé tenía este conocimiento de lo que era un altar, de lo que era un sacrificio de animal y lo que era un holocausto, es decir, todo quemado y era agradable ante Dios porque con esto el pecado era cubierto. Y posteriormente Abraham, Isaac y Jacob también hicieron altares y ofrecieron este mismo tipo de sacrificios. Aquí vemos que antes de Moisés ya había un conocimiento anticipado, primario, pero verdadero, de la manera correcta de acercarse a Dios y que Dios se agradara de ellos. Estos hombres, tanto Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ellos actuaban como representantes solamente de su familia, pero no cualquier familia. Era la familia que llevaba la línea de la simiente, esa prometida saliendo del Edén, esa que derrotaría a la serpiente. Entonces, ellos, como patriarcas,
tenían tres funciones. Dios les revelaba cosas, eran profetas. Eran también sacerdotes porque ofrecían holocaustos, pero también eran reyes porque gobernaban a su familia o a su clan. Entonces, de manera primaria ya tenemos las funciones principales que Dios va a desarrollar después con el tiempo. En los patriarcas están resumidas las tres principales funciones que debe de hacer el guía o el Mesías, como después vamos a ver, o los creyentes, de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos para Él, lo que le agrada a Dios. Él quiere que seamos sus profetas, sus reyes, sus sacerdotes en esta tierra. Y esta función la hacían perfectamente los patriarcas. El ofrecer sacrificios era parte de su función sacerdotal. Ellos en ese sacrificio tanto pedían perdón por ellos mismos como por sus familias. Otro dato que no lo incluí aquí, pero estuve recordando hace rato, se acuerdan de Job y que sabemos que el libro de Job, si lo ponemos cronológicamente, estaría más o menos en esta época, incluso algunos lo ubican antes de Abraham, a él lo ubican allá en Ur, imagínense, él también ofrecía sacrificios por el pecado, por él y por sus hijos. Entonces aquí ya tenemos este elemento que no es novedoso en tiempos de Moisés, era el que se utilizaba, pero en tiempos de Moisés se va a afinar y a detallar de acuerdo a como Dios quiere que lo haga su pueblo. Entonces aquí, digamos, esa puede ser la respuesta. Dios aceptó este sacrificio de Noé, lo percibió como olor grato y eh, el olor grato es una expresión antropomórfica, o sea, como si Dios fuera un hombre y huele, que indica que Dios aceptó ese sacrificio y esto confirma que este acto no fue improvisado, sino fue hecho según Dios lo requería. Aunque no hubiera leyes escritas, Noé tenía que saber cómo Dios lo requería para que así como Dios lo requería, él lo hizo, tal y como sucedió con el arca, y de esta manera es que Dios se agradó de ese sacrificio. Ahora, este principio de que la sangre de un animal cubre el pecado no es nuevo en Abel ni nuevo en Noé, sino está desde el Edén, cuando Dios cubrió a Adán y Eva, y vean la relación. ¿Con qué se cubrieron Adán y Eva? Con vegetales. ¿Con qué los cubrió Dios? Con pieles. Aquí vemos, ¿estaban mal los vegetales? No, sí, porque cubrían su desnudez, pero Dios quería ya enseñarles la importancia que había en el sacrificio de un inocente para cubrir con su sangre el pecado de quienes habían fallado. En este sencillo acto de Dios en el Edén ya estaba en semilla lo que Cristo haría por nosotros, el sacrificio de un inocente para cubrir los pecados de quienes habían fallado. Entonces vemos que Dios siempre va a ir enseñando en cada acción, en cada palabra, su plan redentor y eterno. Es por esto que viene a ser tan importante el entender esta línea de los sacrificios. Esta pregunta fue muy atinada porque ya nos va apuntando desde Génesis 3, que fue la caída de Adán y Eva, la importancia que tendría el sacrificio de un inocente para cubrir el pecado de la humanidad, porque estamos hablando apenas de Adán y Eva que representaban a toda la humanidad. Entonces, eso más adelante el Nuevo Testamento va a retomar todos estos elementos, ahí lo pueden ustedes checar en Hebreos 10, 1, 14, es la importancia de que Cristo es ese sacrificio perfecto que no solo cubre, sino quita el pecado. No solo lo cubre, sino lo quita. Es muy importante esta diferenciación. Entonces, los sacrificios de los patriarcas anticipan de manera sencilla pero bien clara la obra de Cristo, aun cuando en ese momento todavía no había toda la luz que después el sistema mosaico en sus leyes fue revelando, y aún también cuando no había toda la luz que luego Cristo reveló de manera plena. O sea, estamos viendo otra vez esta revelación progresiva de Dios de su plan, una poca luz en tiempo de los patriarcas, un poco más de luz en tiempos de Moisés, pero la luz plena y total nos llegó
en la revelación de Jesucristo. Así lo dice el Nuevo Testamento y es así como lo creemos. Entonces ya podemos decir con seguridad en qué momento iniciaron los sacrificios. Bueno, en el Edén, cuando Dios los vistió con túnicas de pieles y les instruyó que la necesidad de matar a un inocente para cubrir la desnudez va más allá de solamente cubrirlos de la desnudez, sino implica también el sacrificio sustitutorio para cubrir la vergüenza del pecado. Es el sustituto que muere por alguien. Y esta es la gran enseñanza que tenemos. Este es el modelo, se conoce como el modelo primigenio o primario de la redención que se va a desarrollar en toda la escritura. La necesidad de que el que peca debe morir, pero puede encontrar un sustituto para que muera por él, siempre y cuando este sustituto cumpla los requisitos que Dios pide para que su sangre pueda cubrir o quitar el pecado. Esto va a ser lo que se va a desarrollar más adelante en todo el Antiguo Testamento y se va a cumplir perfectamente en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué requisitos incluía el sacrificio? Y lo vemos desde el principio. Primero, que la sangre tenía que ser derramada. Segundo, que tenía que haber fe en Dios. Y tercero, que el corazón debe ser obediente. Lo cual podemos indicar que esto viene desde el Edén y se desarrolló durante todo el tiempo, porque hubo un momento en que Israel ofrecía sacrificios sin obediencia, sin fe, y Dios les dijo, estoy hastiado de sus sacrificios, porque ustedes de boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no solamente es la forma externa del sacrificio, sino la actitud interna del corazón, lo que Dios ve y es lo que le agrada, lo cual damos por sentado que Abel lo tuvo, lo externo como lo interno, Noé lo tuvo porque si no nos dijera el texto que Dios se agradó de su sacrificio. Entonces aquí ya vemos todos estos elementos, no solo es la forma externa, sino también la actitud interna con la que hacemos o se hacen estos sacrificios. Y terminando, la quinta pregunta es, además del pacto de Dios con Noé, ¿cuántos pactos hay en la Biblia antes del nuevo pacto con Jesús? En total, la respuesta es, son 5 pactos que vamos a ir viendo y les pido que conforme vayamos avanzando en la lectura vayamos distinguiéndolo claramente. El primero fue con Adán, ya vimos en cómo terminó. Luego es este con Noé. Estos dos se conocen como pactos universales, es decir, lo que se prometió a Adán y lo que se prometió a Noé aplican para toda la humanidad y es conocido como la gracia común. Pero luego vienen los pactos nacionales. Con Abraham es el primero, que es el que vamos a empezar a ver, con Moisés y con todo el pueblo, y por último con David. Cada uno avanzó un poco más en esta revelación divina acerca de su pacto, y recordemos, no fueron varios pactos, un solo pacto que es el pacto de Dios, pero administrado, revelado, podemos decir, indicado en partes para que como niños fuéramos entendiendo todo su plan completo. Es un solo pacto administrado de manera progresiva, yendo como si a un niño le enseñaras a leer paso por paso para que fueran entendiendo toda la magnitud del pacto. Así que cada personaje que vayamos viendo, Abraham, Moisés, David, nos van a revelar un aspecto de este pacto y es por esto que ya cuando Cristo vino, al que se esperaba era un hijo de David, porque con David se completó la revelación de todo lo que Dios quería acerca de su pacto. Ya iremos detallando cada uno, pero la respuesta inmediata es, son 5 y tenemos que ir detectando los 5 antes de llegar al Nuevo Testamento. De las preguntas que están para que estuvieron para esta semana, ¿por qué maldijo Noé a su hijo Cam? Digo, perdón, cuando maldijo Noé a su hijo Cam, ¿por qué dirigió la maldición a Canaán, el hijo de Cam? ¿O acaso se refería a la tierra? La respuesta es, Noé dijo así, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y recordemos, quien hace la maldición es Noé, porque cuando salieron del arca, Dios bendijo a Noé y a sus 3 hijos.
Es decir, ya Sem, Cam y Jafet llevaban bendición de Dios y es de Dios. En cambio, la maldición es es hecha por Noé y no puede Noé maldecir a Cam porque ya Dios había bendecido a Cam anteriormente. No puede un hombre contradecir lo que ya Dios había hecho. Entonces, a raíz de lo que Cam hizo, a pesar de haber sido bendecido por Dios, Cam transgrede. Entonces lo que hace Noé es maldecir a su descendencia y Canaán viene a ser el hijo, no era el único hijo de Cam. Vean la genealogía y verán que hay muchos hijos de Cam, pero a Canaán Noé lo pone en esta maldición y a quien maldice es a él, a la persona, no a la tierra. La tierra todavía ni existía, todavía se iban a extender todos hacia allá. Entonces, ¿cómo entender el que un hijo haya recibido el pecado que cometió su padre cuando la Biblia está en contra de esto? Bueno, existen varias interpretaciones entre la tradición bíblica. Eh, Aunque fue Cam quien vio la desnudez de su padre, el texto es claro. No fue la maldición sobre Cam, esto léanlo bien, sino fue sobre Canaán, su hijo. ¿Por qué Canaán? Bueno, Canaán va a ser un representante de toda la descendencia malvada, así como lo había sido Caín, pero estamos hablando de una nueva creación a partir de Noé. Entonces, Canaán va a ser este descendiente que va a representar a esta generación malvada. Pero lo que hace Noé se entiende proféticamente, no es un castigo personal. ¿A qué me refiero con esto? Que no a varios de los patriarcas, lo vamos a ver también en Jacob, antes de morir daban profecías sobre sus hijos. Estas profecías eran no necesariamente castigos, sino prácticamente veían en lo que se iba a convertir. Entonces, hay que distinguir que no es que Noé esté diciendo a fuerzas tú vas a hacer esto, sino que Noé proféticamente vio en qué iba a terminar la descendencia de Cam, en este caso Canaán, porque a los demás hijos no les cae esta maldición. Entonces, podemos decir que cuando Dios bendice a todos, tanto a Noé como a sus tres hijos, ya Noé no podía cambiar esta bendición, no se atrevió a maldecir directamente a Cam, y entonces maldice a Canaán proféticamente. Es decir, proféticamente significa algo que va a suceder en el futuro si Dios no interviene de alguna manera. Voy a tratar ¿cómo decirles? De aclarar esto. ¿Se acuerdan cuando a Jonás se le dice que vaya y profetice contra Nínive? Y le dice, Nínive será destruida en 40 días. No es un juicio, es una declaración profética, aunque iba a quedar mal Jonás si no se cumplía, porque Jonás no dijo si se arrepienten, solamente fue y dijo, Nínive será destruida en 40 días. Al escuchar esto, los de Nínive se arrepintieron y el arrepentimiento, como ya vimos, hace que Dios cambie de actitud con el ser humano pecador. ¿Y qué pasó? No cayó la destrucción sobre Nínive y Jonás se enojó. Entonces aquí lo que estamos aclarando con esto es que Noé profetiza lo que va a suceder con Canaán, cosa que mayormente sucedió, como lo vamos a ver después, pero no significa que sea una declaración absoluta y total. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Porque resulta que una descendiente de Canaán llamada Raab fue salva y no solamente fue salva, es decir, fue librada de la maldición, sino además fue incluida en la genealogía de Jesucristo.
Vean la importancia que tiene esto. Si toda Canaán, todos los descendientes hubieran sido malditos, como muchos malentienden, nadie hubiera podido librarse de esta maldición. Pero es una maldición profética de Noé, en donde ya se está aclarando aquí qué está por encima del juicio, la misericordia. ¿Y qué es lo que hace que la misericordia de Dios se alargue? El arrepentimiento y la fe. Y eso fue lo que hizo Rahab. Entonces vean la maravilla que aquí se nos está revelando. Un pueblo totalmente maldito y que muchos van a interpretar así, son los africanos y por eso se justificó todo este asunto de la esclavitud. Todo malentendido, no es a lo que se refiere la Biblia. Solo para que tengan un dato, no sé si sabían ustedes que el pleito que hay ahorita en Medio Oriente entre palestinos y judíos, ambos son semitas, ambos pueblos son semitas. Entonces, no tienen nada que ver ni con la raza, ni con el gentilicio, ni con la nacionalidad. Aquí lo que la Biblia está aclarando es maldito. Pero ¿quién no es maldito después de pecar? Todos estamos bajo maldición por haber pecado. Aquí la importancia que va a aclarar Dios en toda la narración es Canaán es maldito, pero si se arrepiente, obtiene la misericordia de Dios. Y Rahab, esa mujer ramera, va a ser la prueba contundente de que esto que Dios está estableciendo es verdad. Rahab va a aparecer no solo en la genealogía de Jesús, va a usarse de ejemplo en Gálatas para Pablo y en Santiago también. Apareció en la Biblia no solamente en su momento histórico, es tenida y recordada justamente para recordarlos a nosotros que cualquier situación adversa puede ser transformada por la fe y el arrepentimiento, porque es cuando Dios extiende su misericordia y nos hace recordar que su misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces vean lo maravilloso que es entender esto de si es verdad el Hijo. Algunos aseguran, yo no puedo asegurarlo, que quizás el hijo de Cam, llamado Canaán, ayudó a su padre o se burló también de su abuelo Noé, o fue el que murmuró y difundió la noticia y se burló de lo que pasó. No se puede asegurar. Hay algunos que insinúan que pudo haber pasado el por qué Noé se fue directamente contra Canaán. Yo me inclino más a pensar que Noé proféticamente vio en qué se iba a convertir la descendencia de Canaán, porque no es para todos los descendientes de Cam. Entonces, quiero insistirlo porque hay quienes piensan que toda la descendencia de Cam quedó maldita y son todos los africanos. Y no es así a lo que la Biblia se refiere, es solo un hijo de Cam, que es Canaán, y está enfocándose precisamente a una descendencia que después se va a convertir en la principal enemiga del pueblo de Dios. Entonces, no caer en estos excesos eh, de raza, de color, de región, de nacionalidad, de territorio, porque la Biblia para nada se refiere a esto. En cuanto a la otra pregunta de todos los cananeos son descendientes de Canaán, el hijo de Can, para sorpresa nuestra, no. Cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, la mayoría de los que habitaban ahí eran descendientes del hijo de Cam, de Canaán, pero también habían de otras descendencias, habían descendientes de Jafet, habían descendientes de Sem que ya habitaban la tierra. Entonces, con el tiempo, Cananeo no era aquel descendiente de Canaán, directo de Cam, sino era el que habitaba la tierra de Canaán. Lo mismo, cuando llega Moisés con todo el pueblo y llegan con Josué para conquistar la tierra, ya no solamente los habitantes de ahí eran exclusivamente hijos de Canaán, ya eran cananeos porque habitaban en esa tierra que mayormente eran cananeos y se habían quedado a vivir ahí, pero venían de otras ascendencias. Entonces, ¿todos los cananeos son descendientes de Canaán, el hijo de Cam? No. Esa sería, digamos, la respuesta rápida y solamente aclarando, aunque mayormente sí, pero ya vivían personas de las otras descendencias. Y por último,
¿De dónde surgieron los hebreos o por qué se les llama hebreos? Al primero que se le llama hebreo es Abraham, está aquí en el pasaje que vamos a leer de Génesis 14:13, y eh, ahorita vamos a ver en qué momento cuando le avisan y dicen, vino uno y escapó y lo anunció a Abraham el hebreo. La mayoría coincide que hebreo viene de la palabra Eber. Eber es un descendiente de Sem, o sea, de todos los hijos de Sem, uno de sus hijos se llama Eber y de Eber viene Abraham. Entonces, que es muy probable que hebreo era un descendiente de Eber y por eso es conocido Abraham como hebreo, como descendiente de Eber. Hay otra teoría que dice que el verbo, que hebreo viene del verbo abar, que significa cruzar o atravesar, y da la idea de personas que vinieron de otro lado, cruzaron los ríos y llegaron al otro lado. Y como Abraham viene del otro lado, él cruzó el río Éufrates y atravesó todo para llegar a Canaán, entonces son los que vienen del otro lado. Hoy sería algo así como los inmigrantes, ¿no? Los mojados, los que vienen de otro lado y ocupan una tierra que no era de ellos. Entonces, esa es otra de las posibilidades que es a lo que se refiere la palabra hebreo, e incluso hay quienes creen que puedan ser las dos al mismo tiempo, porque Abraham, el hebreo, y que es al primero que se le conoce así en la Biblia, cumplía las dos, tanto era descendiente de Eber como había atravesado o había cruzado el río para llegar, venía de otra tierra, no era de la tierra donde habitaba, porque él vino a habitar justo ahí, a la tierra de Canaán, que estaba ya habitada. Y este, otra que no la puse, pero algunos la han comentado, es porque Abraham finalmente se estableció en Hebrón y por eso se le llama hebreo. Esa era una de las más usadas, pero ya casi no se usa porque a Abraham se le llama hebreo mucho antes de que se estableciera en Hebrón. Pero hay algunos que la siguen usando. Entonces, por ahí está un poco la explicación y cómo a raíz de esto podríamos entender tres palabras para no confundirnos: hebreos, israelitas y judíos. Hebreos es un énfasis étnico-cultural y migratorio. Desde Abraham hasta la esclavitud de Egipto se le llamaba hebreos porque eran migrantes, no eran personas que habitaban una región, pero no eran de esa región. Le pasó a Abraham, le pasó al pueblo de Israel que se fue a vivir a Egipto, pero no eran de Egipto. Entonces es así como se usaba como un sinónimo de alguien que viene de otro lado, un migrante podríamos decir hoy. Israelita ya es un término nacional, es cuando ya se establecieron en el país y por ser descendientes todos las 12 tribus de Jacob, a Jacob se le cambia el nombre, se le llama Israel y el país empezó a ser conocido como los hijos de Israel y con el tiempo el nombre del país era Israel. Entonces se le llama Israel más adelante, ya cuando son una nación. El término hebreo es antes, cuando eran nómadas, ¿sí? Migrantes. Término israelita cuando ya se establecieron en un lugar. Y judíos es un término todavía posterior y solo se refiere a una de las tribus cuando fueron destruidas todas las demás y solo esta tribu permaneció después del regreso de Babilonia y es a partir de ahí que se conocen los judíos. En tiempos de Jesús eran los judíos que habitaban esta zona, ya no existía Israel como nación. En tiempos de David era Israel la nación. En tiempos de Abraham y Moisés eran hebreos porque eran apenas nómadas. Una analogía para entenderlo, aunque no es muy exacta y tiene sus reservas, podríamos decir así. Hebreos sería como en México los habitantes de Aztlán, los conocidos como aztecas, que vinieron de lejos y venían del norte y encontraron una señal y se ubicaron en una tierra que no era de ellos, pero ahí se instalaron. Lo mismo, muy parecido a lo que hicieron los judíos que salieron de lejos buscando que Dios les diera la señal en dónde iba a ser la tierra prometida. Israel sería como ya México como país independiente, ya una nación establecida con nombre y todos se identifican como tal. Y los judíos,
es una parte de lo que es el país. Podrían ser los indígenas que ya habitaban desde antes, pero que de alguna manera sí, sí, ahora son mexicanos, pero siguen manteniendo sus costumbres, sus ideas, su folclore. Lo mismo, los judíos, aunque pertenecían a la región, ellos mantenían, cuando vino Roma y los conquistó, la provincia de Judea seguía manteniendo sus costumbres, sus ideas, podemos decir, perdón, no se combinaron, no se mezclaron con las demás costumbres, ellos mantenieron sus costumbres y por eso eran vistos a veces hasta como no civilizados, porque no adoptaron las costumbres griegas y romanas, ¿no? Bueno, algunos, pero la mayoría no. Entonces, podríamos decir en esta relación un poquito con sus reservas que los judíos vendrían a ser como una región específica o una zona indígena de México o una zona, un estado como los defeños o no sé si chilangos es una palabra peyorativa o no, se usa mucho en la provincia, ¿no? Para referirse a los que viven en el centro o incluso podemos decir como los yucatecos o los norteños, o sea, es una zona de todo el país pero que sigue conservando sus propias costumbres, tiene su propia identidad, algo así. Entonces, son tres palabras diferentes para no confundir. Hebreos es la primera etapa, digamos, israelitas es la segunda etapa y judíos ya va a ser en tiempos de Jesús. Entonces, con eso terminamos las preguntas. No sé si alguien quiere comentar algo antes de continuar.